Hola a todos, ¿cómo están? Tengo el placer de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto de estar con Jorge Velázquez Escalante, que es desarrollador de videojuegos. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy aquí. Muchas gracias igual a usted por invitarme y es un placer estar en esa plataforma después de un tiempo no tan grande, estando en unos cuantos proyectos. Me es agradable que lograra conseguir un espacio con usted. Gracias, genial, genial. Bien, ¿te gustaría presentarte brevemente con nosotros para que te conozcamos un poquito más? Pues la verdad, esto, esta parte que es el área de desarrollo de videojuegos es algo relativamente nuevo para mí, porque si bien es algo que ha recibido mi interés durante varios años. De hecho, empezó más o menos ese interés por pandemia. Era un enfoque hasta cierto punto un poco más teórico, por así decirlo. Agarraba, generaba lecturas sobre, no sé, diseño de niveles, por ejemplo, pero en sí, el desarrollo como tal, empecé como en 2022 más o menos, y siempre eran en áreas muy pequeñas, y fue hasta justamente finales de 2023 donde empecé a intensificar el desarrollo. Empecé a comprar libros que era sobre desarrollo en Unity, empecé a aprender más sobre programación porque mis conocimientos sobre programación eran muy básicos. Entonces, relativamente es un área nueva para mí. Bien. Y ya que mencionas todo esto, ¿te gustaría contarnos cuál es tu historia con los videojuegos? Tal vez cuál fue tu primer conexión, cómo se dio tu historia con los videojuegos. Pues la verdad, es difícil hablar de una primera conexión en mi caso, porque recuerdo que literalmente ya casi casi, no que naciera con el control, pero sí desde de edades muy tempranas ya jugaba videojuegos. Específicamente tuve en mi caso la Xbox original, y una de las ventajas es algo técnico, pero tiene que ver con mi desarrollo, es que el Xbox, al ser un software tan similar a una computadora, eso hacía que el Xbox fuera una consola que permitiera fácilmente emuladores, por lo cual desde una edad temprana pude acceder a material de diversas consolas con una sola, y eso me generó un catálogo relativamente amplio, en el sentido de que en una sola consola tenía desde juegos que eran propios de la consola hasta poder emular juegos de la Nintendo 64, que pues me era más fácil accederlos desde ahí en vez de comprarme otra consola. Entonces eso fue una ventaja muy fuerte para mí. Entonces, desde un principio estuve muy cercano a los shooters porque, bueno, muy relacionado a mi generación de los 2000, Halo influyó bastante en cuanto a los juegos de disparos. Y pues justamente en México Halo es un juego bastante popular. No creo que, obviamente en otros países igual, pero en México no es la excepción. Pero como le había mencionado anteriormente, tuve acceso a otros juegos de emuladores, específicamente de la Nintendo 64, y la Nintendo 64 fue un gran parteaguas para el género shooter en consolas. Y ahí es donde en ese emulador jugué Doom 64, Quake 64. De tiempo después llegué a jugar el GoldenEye, Perfect Dark, pero justamente esa relación entre shooters un poco más clásicos con shooters más de la época de Xbox, y luego posteriormente 360 y luego las siguientes generaciones, hizo que, sí, que hubiera un gusto de mi parte por el shooter en general, y no tanto atado a los juegos que eran parte de mi temporalidad más cercana, a diferencia de, por ejemplo, muchas personas de mi generación que eran más de jugar Call of Duty o así, que son juegos que disfruté bastante, pero que no, pero que no terminaban de satisfacer unas necesidades mi consumidor, que generalmente sí encontraba en juegos como Quake. Entonces, justamente todo ese historial, y aunado a que hubo un tiempo que no tuve consolas más modernas y no tampoco tenía PC, hizo que me atara un poquito a los juegos de temporalidades más, o sea, anteriores. Claro. Y por ende eso generó en gran parte de lo que terminaría siendo mis intereses como desarrollador. Genial, genial.
Creo que se entiende bien, está bueno que hayas tenido esa posibilidad, que tal vez otros no hayan tenido y pues digamos que básicamente te influyó en tu experiencia, en tus gustos y a la hora de, pues, de elegir cuestiones relacionadas con el desarrollo. Pero antes de pasar a hablar del desarrollo en sí, me gustaría preguntarte qué estudios tienes o si eres autodidacta, en qué áreas te gustó pues, profundizar, estudiar, aprender. Pues, de hecho, en sí, con todos los temas que tienen que ver con videojuegos, soy un poco autodidacta. Y digo un poco porque realmente ser autodidacta de una forma absoluta es imposible, ya que desde el hecho que agarres un libro sobre otro autor, ya tienes a un autor de una manera indirecta enseñándote algo. Entonces, tuve la ventaja de que, a pesar de que a pesar de que no siempre o sea, perdón, tuve la ventaja de, a pesar de que no siempre me pudo enseñar todas las cosas que necesitaba, mi hermano fue una parte de apoyo porque pues por el área que estudió, que era ingeniería mecatrónica, tenía conocimientos sobre C++, y pues justamente Unity funciona con C Sharp, que no es el mismo lenguaje, pero tienen varias similitudes por ser básicamente muy similares. Y otra parte es lo que había mencionado, las fuentes bibliográficas que me ayudaron mucho, que desde fuentes más teóricas como narrativas sobre videojuegos, shalala, shalala, hasta fuentes que eran más relativas a la práctica sobre codificación, sobre sistemas lógicos en cuanto a el booleano, shalala, shalala, shalala. Y por otra parte, hay una cosa que yo defiendo y es el uso ético, y aclaro muy fuertemente la palabra ético de las inteligencias artificiales, porque el uso no ético te permite básicamente robar cosas que no son de tu propiedad cuando básicamente estás apropiándote de la inteligencia artificial, en el sentido de que ya digas, hazme un videojuego que tenga estilo visual de Capcom. Básicamente es un uso poco ético. En cambio, yo siempre utilicé las inteligencias artificiales mediante esa forma ética, en el sentido de que no sé cómo funciona un método o, o no lo conozco muy bien, voy a ir con, no sé, con Copilot o en general alguna inteligencia artificial para preguntar cómo funciona tal cosa y luego ya utilizar ese conocimiento que obtengo para yo mismo tener la forma de poder replicar el conocimiento, porque al final copiar y pegar lo que te dice una inteligencia, por ejemplo, ChatGPT, no te ayuda al crecimiento de conocimientos que puedas tener y te termina generando una dependencia. Y en primera y en segunda, esas inteligencias artificiales, a pesar de que avanzan cada vez más, no tienen todavía métodos tan precisos a la hora de comunicarse en cuanto al lenguaje. Entonces, muchas veces necesitas dar definiciones muy literales para que den el código que tú buscas. Y Claro, esas definiciones literales no las puedes obtener si no sabes programar. exacto, En- esas preguntas específicas vienen del conocimiento del área. Sí, entonces justamente me daba cuenta que si hacía o sea, si generaban códigos de esa manera poco ética, que es pedir, copiar y pegar las inteligencias artificiales, nunca iba a aprender y nunca iba a poder hacer lo que yo quería con mis juegos. Entonces, al final, sea como sea, lo utilizaba más como un copiloto, en el sentido de que quiero aprender algo, un libro me va a ayudar bastante, pero a veces un libro no vas a tener el conocimiento que quieres en ese momento específico, porque tienes que, por ejemplo, leer y una gran cantidad de texto para llegar a la parte donde necesitas la ayuda. En cambio, pues con inteligencias artificiales que en cuanto a lenguaje, o sea, como ChatGPT, por ejemplo, o Google o Copilot, por ejemplo, en Ujú. ese caso sí me ayudaba a hacerle preguntas muy específicas y luego después ya poder utilizarlas para tener mi propio, por ejemplo, acervo sobre cómo hacer ciertas cosas que quería en cuanto a programación. Y Bien, pues como si... y Ah, respecto, y me habías mencionado algo que habías estudiado cosas relacionadas con literatura o el arte también, ¿puede ser? sí, justamente eso es algo que hasta cierto punto
me ayudó no necesariamente en las áreas de programación, pero sí en las áreas a la hora de definir el proyecto, porque justamente como estudié literatura, o sea, en cuanto a plantear de manera lingüística las ideas que yo quiero implementar, se me hacía más fácil que, por ejemplo, otras personas en el sentido de que redactar y clarificar las ideas en un documento no se me hacía tan difícil porque siempre tenía como que una facilidad para estructurar el pensamiento en letras. Y justamente la literatura me ayudó en gran medida a la parte administrativa de mi proyecto, pero también me ayudó a tener como que hasta cierto punto una, una facilidad os- una facilidad de básicamente poder darle una, no sé cómo llamarlo, como una identidad propia al proyecto, en el sentido de que podía o sea, fácilmente podía ir y escribir algo que, por ejemplo, ¿por qué este enemigo tendría ese tipo de armadura? Y pensaba básicamente una pequeña historia que pudiera justificar esos diseños en cuanto al arte. Y justamente tener esa parte literaria me ayudaba a poder darle una justificación a todas las cosas que rodeaban al proyecto. Bien, te hago una pregunta un poco específica. Tú Ujú. dime hasta qué punto se puede responder, ¿no? Sí. ¿Crees que se puede, por ahí para la gente que no ha estudiado literatura o no tiene tanta conexión con una literatura académica, ¿no? Con el estudios y demás, ¿crees que se puede expresar cuestiones literarias de forma no verbal, es decir, no sin texto? O sea, abarcar enfoques o cuestiones literarias, como mencionabas tú recién, pero sin necesidad de afrontarlo desde un texto en pantalla, diálogos y una narración, sino desde otros aspectos tal vez más visuales, sonoros, a través de mecánicas de juego, etcétera. Pues de hecho sí, o sea, fuera de lo escrito, pero sí en el ámbito verbal, pues básicamente, ahorita no hablamos de, por ejemplo, videojuegos, pero gran parte de la literatura se preserva a través de la oralidad, justamente del boca a boca. O sea, existe literatura o existe cosas con características literarias con o sin el texto. Entonces, eso significa que si se puede construir literatura sin directamente un texto, eso significa que puede haber otras cosas que tengan características literarias y que sean visuales, que sean sonoras, y o sea, que puedan tener bastantes características. Y por ejemplo, para tener algo que sea visualizable para muchos, porque es un caso bastante conocido, Red Dead Redemption 2 tiene muchas analogías visuales en ese juego, no por nada, pues sin contar mucho spoiler, cuando en el sistema de honor en ese juego es alto, puedes ver imágenes de, por ejemplo, ciervos. Cuando tienes un sistema de honor más bajo, en ciertos momentos puedes ver coyotes que, sin mostrarte palabras, representa básicamente la interiorización del personaje con sus características personales. Representa básicamente lo que es por dentro. Entonces, muchas veces eso puede representarse mediante lo visual, pero también mediante las mecánicas. O sea, justamente muchas veces se habla de lo literario como palabras bellas o cosas así, pero también lo literario es la capacidad expresiva que puede tener el lenguaje. Entonces, el mero hecho de ver, no sé, por ejemplo, en, no sé si, no recuerdo cuál, pero era alguno de los dos Outlast donde cayó una lluvia de sangre y justamente eso tiene un carácter bastante poético sin utilizar palabras justamente por el hecho de mostrar algo que es algo que genera el extrañamiento en los jugadores, pero justo después de pasar por momentos muy turbios en el juego, sin contar mucho spoiler, obviamente. Claro. Y eso hace que algo que es visualmente, o sea, que es visualmente oscuro, que es la lluvia de sangre, termine teniendo una característica casi poética. Entonces, muchas veces lo literario no nace solo del texto, sino de cómo se relacionan las diversas metáforas con el entorno. Y eso puede ayudar muchas veces a generar desde momentos en el juego hasta el cómo se relaciona el jugador con las mecánicas. Entonces, si bien lo literario no es algo que
define completamente el videojuego, porque el videojuego es multidisciplinar al igual que el cine. Sí hay una muy fuerte influencia a la hora de generar sensaciones. Genial. ¿Y cómo y cuándo comenzaste con el desarrollo de videojuegos? Pues directamente, de una forma, sí, o sea que si desarrollara ya no fuera solo un mero interés, pues más o menos a inicios de 2023, donde empecé un pequeño proyecto que, como muchas personas principiantes, agarran un Endless Runner que, pues, es lo que muchas veces la gente que inicia con juegos empieza, porque los Endless Runner, o sea, son juegos que realmente no son tan difíciles de programar, lo digo yo desde mi experiencia personal, y pues decidí justamente agarrar un juego y ser hasta cierto punto, no sé cómo llamarlo, de intencionalmente poco ambicioso con el juego porque lo veía más bien como un método de aprendizaje, porque es algo que creo que a cualquiera que esté desarrollando le llegó a pasar alguna vez, y es el hecho de querer hacer algo ambicioso desde el principio, del querer hacer tu juego mundo abierto con 1000 mecánicas y 1000 exploraciones en tu primer proyecto. Claro. Y yo pues sabía que no me podía proponer esas cosas por el hecho de que soy una persona que directamente no está vinculada de una forma tan fuerte como, por ejemplo, una persona que estudiaría ingeniería en sistemas o alguien que estudiaría, no sé, en cualquier área relacionada a los videojuegos. Entonces, justamente empezar por eso me ayudó a poder desarrollar con mayor facilidad a más proyectos al punto de que pues este es el tercero que voy realizando y dentro de más o menos como en unos cuantos meses sería mi primer año de desarrollo en cuanto a proyectos. Así que creo que justamente ya voy para un año desarrollando videojuegos. Bien, ya que mencionas esto del tiempo que llevas desarrollando y demás, ¿te gustaría pasar al tema del desarrollo del juego? ¿Cómo nació la idea de este juego? ¿Cómo nació este proyecto? Pues como le había mencionado anteriormente, pues justamente conviví con una variedad de shooters bastante grandes de diversas generaciones, desde la generación de Play 2 y Xbox original hasta la de 64 y luego también la de 360 con la saga Modern Warfare. Pues básicamente mi gusto por los juegos de primera persona de disparos fue bastante predominante alrededor de todos mis años en que jugué. Entonces, muchas veces no encontraba un juego que mezclara la jugabilidad de los juegos clásicos que me gustaban con los juegos más modernos. Y para mí, hacer este proyecto era más una búsqueda de poder amalgamar una serie de experiencias de juego diversas, pero con una idea central de diseño que fuera mantener las características boomer shooter, pero en un shooter más contemporáneo. Y justamente lo que para mí fue una de las conclusiones que llegué es que la movilidad era bastante importante en el sentido de que, pues, sonará obvia la conclusión considerando que si juegas juegos como Doom, por ejemplo, son juegos frenéticos en cuanto a su movilidad, igual no recuerdo cómo se llamaba este juego muy famoso, igual. Bueno, en resumen, la movilidad es muy importante en los juegos shooter clásicos y la movilidad en los juegos más modernos es planteada de una distinta forma. La movilidad es más bien ir de cobertura a cobertura y Más, luego, claro, más táctica o más sí. táctica. Entonces, para mí, si solo mezclaba mecánicas en una caja, las revolvía y sacaba el papelito de pon disparos, pon apuntado y todo eso, pues iba a generar una experiencia muy poco organizada y sin una idea central de diseño. Entonces, al mantener la idea de movilidad como idea central, es lo que me iba a ayudar a poder hacer que todo tuviera un orden y un sentido al final. Y justamente casi todos los elementos que puse en el juego te forzaban de alguna manera a moverte, en el sentido de que
las armas, por ejemplo, de largo alcance, tienen generalmente ataques de cuerpo a cuerpo más fuertes que motivan al jugador a que si tiene un enemigo a corta distancia, se acerque a él y lo golpee justamente para hacer que nunca haya una forma en que quedarte en una posición sea directamente, o sea, que quedarte en una posición nunca rompa el juego. Entonces, y también una de las cosas que me planteé es que nunca dar por sentada ninguna mecánica. O sea, por ejemplo, o sea, nunca dar sentada una mecánica en sus características más comunes, por ejemplo. En el sentido, una de esas cosas fue el sprint, donde en vez de plantear el sprint como en muchos juegos que es correr y mientras corres bajas el arma, eh, no quité justamente la capacidad de disparar porque para mí el sprint era no solo una forma de moverte, sino una forma en cómo plantear de una experiencia de juego distinta, en el hecho de que no solo es una forma de ir más rápido, sino que puedes generar una jugabilidad más acelerada que cambia el ritmo, pero a la vez el sprint, por el hecho de que la cámara al sprintar amplía su field of view, genera más dificultades de apuntar, entonces si sprintas y disparas, debes de tener una mayor precisión, lo cual demanda más atención del juego, lo cual genera una sensación un poco más, un ligero incremento de dificultad y un poco más de frenetismo, y que justamente se lo planteé porque quería que fuera un juego cómodo para diversos jugadores, tanto familiarizados con el shooter clásico como no. Sí, me parece una, podríamos decir una buena mecánica, una buena dinámica, eso de poder correr mientras disparas o demás. Me parece algo bueno que, como decías tú, en algunos juegos pues no te lo deja, no te lo permite. Sí, sí. Digamos que al Y jugador en general, porque en este mundo hay de todo, ¿no? Pero digamos que al jugador por lo general le gusta correr. Si puede correr, le gusta correr, en el género que sea. Le gusta sí, desplazarse rápidamente, no le gusta sí. andar caminando, ¿no? En un juego. De hecho, justamente esa es otra cosa que percibí que, pues, el hecho de que la movilidad rápida es algo muy estimulante en los videojuegos. Y para mí era más importante la sensación de juego que generaba al correr que la velocidad que generaba al correr. Entonces, la velocidad incrementa en un porcentaje relativamente bajo, como por ejemplo que una habitación en vez de correrla completa en 10 segundos, la completas en 9.12 segundos, pero porque para mí lo importante no era tanto la velocidad, sino el generar esa sensación de juego en general generar la sensación de un juego frenético, o sea, como las fuentes que había mencionado anteriormente. Y justamente que, por eso hice que, por ejemplo, la cámara aumentara su field of view, hice efectos Un de poco como, partículas de bien. un poco como si fuera un juego de carreras, ¿no? Sí, Esta sensación que transmiten los juegos de carreras al aumentar la velocidad. sí, y de hecho, justamente en que habla de juegos de carreras, hay algunos donde utilizan directamente los diseños o las texturas del suelo para generar esa sensación de velocidad, y esa fue una de las razones por las que en los niveles que he diseñado, casi siempre los suelos mezclan líneas horizontales con diagonales para hacer sentir que cuando corres aunado con el campo de visión más amplio, parezca que en mayor velocidad se mueven las líneas que están debajo de ti, y por ende genera la sensación de que estás yendo tan rápido que el propio suelo se ve como líneas pasando debajo de ti. Bien, y ya que mencionas todo esto, ¿te gustaría contarnos un poco qué problemas y qué desafíos has tenido durante el proyecto, o sea, hasta ahora? Pues yo soy una persona que cree muy fielmente que muchas veces las limitaciones son la madre de la creatividad en muchas ocasiones. Y justamente el hecho de tener limitaciones que voy a mencionar me ayudó mucho a darle
darle propuesta a mi juego, porque, por ejemplo, yo podría agarrar y poner 20.000 armas en el juego, podría hacer, o sea, poner 20 millones de mecánicas, pero eso haría que al final fuera un proyecto muy poco realizable por una sola persona, que pues yo solo estoy yo detrás de ese proyecto. Y entonces sabía que el hecho de el tiempo y el hecho de que también soy una persona que está estudiando, no me podía dar la libertad de agregar todas las cosas que quisiera. Entonces, para mí, uno de los retos fue justamente eso, ser una persona que estaba detrás de todo, pero también ¿Y eso me cómo, ayudó. y ya que mencionas esto, ¿y cómo afrontaste este reto? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo Pues, solucionaste, por decirlo así? pues decidí hacer que más bien el juego pudiera funcionar con, con un contenido relativamente reducido, en el sentido, o sea, en el sentido de que el juego tuviera pocas armas, pero que esas armas pudieran funcionar de diversas formas de cómo se van entremezclando en ellas. Por ejemplo, el arma que justamente está apareciendo en el video tiene la capacidad de derribar armaduras fácilmente, pero justamente esa arma tiene genera muy poco daño a los enemigos sin armadura. Entonces, el hecho de agarrar esa arma y utilizarla con un enemigo, te puede generar bastantes ventajas, pero a la vez desventajas. Entonces, tú puedes ver cómo mezclar las armas que estás utilizando en el momento, y el juego pues te ofrece todo el arsenal en sí. No es como, por ejemplo, un juego como Halo, que solo puedes utilizar dos armas, sino que puedes utilizar todas las armas en el menú radial. Así que tienes todas las armas, pero el hecho de tener una estrategia de cómo utilizarlas te genera mejores ventajas, y eso a la vez le ofrece ventajas a la rejugabilidad. Entonces, eso fue mi idea de hacer mucho con menos. Bien, genial, genial. ¿Y algún otro problema o desafío que hayas tenido con el proyecto hasta ahora, aparte de lo que has mencionado, o solo esos? Pues hubieron otros que fueron en menor medida. Por ejemplo, o sea, rediseñé muchos de los NPCs enemigos, justamente por el hecho de que no tenía tanta experiencia al trabajar con objetos 2D, pero tampoco me podía permitir trabajar con objetos 3D porque cada uno te lleva bastante tiempo en cuanto a modelado, y pues ¿Y cómo, era mucho más práctico hacerlo directamente como sprites. Entonces tuve que hasta cierto punto aprender a mejorar el uso de herramientas como Photoshop, que ya las utilizaba, pero no tanto para áreas como dibujar sprites, sino para editar fotos. Entonces, lo que hice fue directamente mejorar en otras áreas para poder al final aplicar esos conocimientos en el área de sprites y poder hacer que, a pesar de que iba a tardar en aprender a usar otros programas, iba a ser 1000 veces más productivo que hacer el juego completamente en 3D. me surge la duda porque, digamos, del juego me hace acordar pues a Doom, Quake y demás. Eh, ¿Cómo afrontaste el proyecto? ¿Es un juego 3D que tiene pues enemigos en 2D? ¿O es el clásico ray tracing? ¿Cómo afrontaste el juego que está en Unity, ¿no? Sí, en Unity. El juego en sí, los modelos son 3D, pero justamente por el hecho de que son bastante cúbicos, pues de que casi todas las paredes son o son rectas o con diagonales muy marcadas de 45 grados. Eso fue una decisión de diseño para que mantuviera esa sensación de que sí es en 3D, pero que al final tuviera ese look como similar a los juegos donde se utilizaba ray tracing con sprites para deformarlos y que parecieran columnas, pero que al final terminaban teniendo esas formas así cúbicas. Entonces, eso fue un poquito para no perder ese estilo visual, pero que sí me ayudara hasta cierto punto en la practicidad del proyecto, porque sí, habían cosas que si la hacía con ray tracing se me dificultaría un poco en el diseño de nivel, por el hecho de algunas secciones que
piden más verticalidad, por ejemplo. Y no es que no se pueda hacer con un sistema de ese tipo. El propio Doom ya te ponía plataformas, escaleras y todo, pero sí haría que me genere un poco más de retraso a la hora de diseñar. Entonces dije, solución fácil, modelos 3D en el escenario, pero con efectos, con efectos de postprocesado que hagan que la pantalla tenga más que se vea más notorio los píxeles y así parezca ray tracing. Genial. ¿Hay alguna cuestión que quieras mencionar sobre Unity o estás en paz con Unity? Pues hay cosas que no me encantan de Unity, pero si hay algo de las cosas que sí son positivas, es que en muchos programas de diversos tipos que he utilizado por trabajos que ya sean no relacionados o relacionados con los videojuegos, por ejemplo, Illustrator, Photoshop, chalala, en general, si hablo de programas cómodos, Unity lo pondría como uno muy, muy cómodo. O sea, por ejemplo, trabajando con Blender me pasa que a veces presiono por accidente un comando, pasa algo en la pantalla y no entiendo muy bien qué comando puse porque es a veces muy poco claro Blender, por ejemplo, con algunos comandos que realizas en el juego. Y, o, por ejemplo, hay otros programas que no sé, que digamos que selecciono algo y lo selecciono de tal forma que no lo toque bien, por ejemplo, en el programa y aplico una capa sobre eso que seleccioné y no funciona. ¿Por qué? Porque no lo seleccionas en una forma específica que el programa necesita que lo hagas. En cambio, Unity siento que es bastante intuitivo en cómo lo utilizas y es un programa que siempre se me ha hecho bastante cómodo y justamente siento que no es tan difícil de comprenderlo de una forma amplia. Lo que es, o sea, comprender Unity no siento que sea tan difícil. Es más difícil comprender, digamos, que cosas como cómo programar en Unity, pero el programa en sí siento que su accesibilidad es bastante amplia. Sí, Y, incluso en Unity, por ahí algunos no lo saben, ¿no? Y aprovecho y lo menciono. En Unity hay un montón de paquetes, ¿no? Que se pueden instalar, o programas, por decirlo de alguna manera. No sé, por ejemplo, el Machinome 2, en el cual puedes eh, crear un juego sin necesidad de estar codificando. Es como una especie de blueprints que tienen que tiene el Unreal, los blueprints que se manejan ujú, tipo con nodos. ujú. Entonces puedes instalar paquetes como el Machinome 2 para realizar tu juego sin necesidad de programar. Puedes instalar incluso ChatGPT dentro de tu Unity para hacerle consultas y decirle hazme esto, lo otro. Entonces combinas un poco el ChatGPT con el Machinome. Entonces puedes ir modificando modificando los bloques, ¿no? Como así como por ahí alguno conoce más, tal vez no conozca los blueprints, pero conozca Scratch que maneja como bloques que contienen pues acciones o demás, pero el código se maneja de forma interna, tú no tocas el código. Entonces incluso puedes mezclar eso y desarrollar un juego bastante complejo, tal vez no tan complejo como alguien que lo haga sin eso, pero bastante decente en respecto a la codificación y también un montón de otras herramientas para otras cosas que, como decías tú, te facilita mucho el uso de Unity, eso sí que, pues creo que sí. Obviamente todo Y, motor tiene sus ventajas y sus desventajas, eso pasa siempre, es seguro. y de hecho, hablando de Unity igual, algo que siempre se me ha hecho bastante cómodo de Unity es que es un programa que con muy pocas dificultades te permite optimizar tus juegos. O sea, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que hay juegos en Unreal Engine que básicamente son, no sé, juegos low poly con texturas con píxeles muy, muy bajos, pero justamente el motor de iluminación está mal optimizado. O sea, de que el juego deja todas las funcionalidades por default de Unreal y hace que el juego, pues, a pesar de que tenga de recursos muy, muy bajos, te corra casi igual que un juego con, o sea, con texturas, o sea, Altas. de altas. Entonces, la ventaja que para mí Unity tiene es que
realmente con que toques un par de parámetros ya puedes hacer muchas ventajas en cuanto a la optimización del juego. Y pues justamente eso me ayudó mucho con este proyecto, por ejemplo, de que agarraba y directamente hacía que algunas cosas como el HDR no estuvieran activados, o sea, directamente, porque el juego también de por sí no tiene una escala cromática, un rango cromático muy amplio, es muy a la herencia de los shooters de la generación de la Xbox 360 y Play 3. Es un juego muy grisáceo. Retornando un poco, en general, Unity, o sea, sí ofrece varias ventajas que en general son bastante agradables con el usuario, es bastante intuitivo. Lo único que a veces no me encanta tanto de Unity es el hecho de que, por ejemplo, de que es que por sí sola, sin muchos plugins, a veces no tiene tantos recursos como como otros programas, por ejemplo, en el sentido de que tienes que a veces instalar varias cosas para cada proyecto, para que funcione. Y, por ejemplo, Cinemachines son cosas que te ayudan mucho, pero que a veces no vienen tanto por default, sino por instalar, y que justamente eso no es algo que impida o que haga que el programa sea inutilizable, pero sí hace que muchas veces como que no todas las herramientas que te ofrecen por default a veces no siempre son suficientes y necesitas descargar algunos cuantos plugins para poder utilizarlo, pero fuera de eso, a mí es un programa que me gusta bastante, a pesar de sus polémicas, que pasó hace un tiempo por el cobro de instalaciones, que tengo Ah, entendido que es algo que ya ha estado hasta cierto punto solucionado hoy en día, pero sí, pareciera que a esta altura ya se retractaron de eso, ¿no? ¿Y qué consejito, qué recomendación le darías, así muy sencilla, muy breve, a la gente que quiera desarrollar en Unity o a la gente que quiera desarrollar un shooter en Unity? ¿Algún consejito que te hubiera gustado saber a ti antes de empezar? pues en primera, no necesariamente Unity, y no necesariamente Shooter, sino cualquier proyecto, lo que había dicho anteriormente, que es siempre saber que eres una persona o eres un grupo de personas, pero que no puedes hacer un juego gigantesco desde el principio, necesitas aprender a dar pequeños pasos para poder realizarlo. Sobre todo que hacer pequeños proyectos te ayuda mucho a comprender o sea, los engines donde estás trabajando o incluso formas de programar que te pueden ayudar a futuros proyectos. Y en especial en Unity, algo que yo diría en general es que busques primero familiarizarte lo más posible con la herramienta, con proyectos que sean hasta cierto punto más manejables, y sobre todo algo muy recomendable, en general, no solo en Unity, sino cualquier juego que requiera NPCs así con comportamientos no complejos, pero que sean algo demandantes, aprender cómo funcionan, por ejemplo, mallas de navegación o en general cómo funcionan los comportamientos de navegación de los objetos en un programa. Porque cuando yo empecé a hacer proyectos que requerían hacer inteligencia artificial, hacer NPCs, era algo que me generaba como casi que mi cabeza estuviera sacando humo. No comprendía cómo hacer Claro. un, que un enemigo pudiera tener el comportamiento que yo quería, porque a veces como que abstraerlo en un sistema lógico es fácil plantear la IA de un enemigo, de que te, te acercas al enemigo, el enemigo se aleja, te alejas del enemigo, el enemigo se acerca. Eso es algo que, por ejemplo, no es fácil de decirlo, pero muchas veces vas a ver que la inteligencia artificial de tus NPCs va a hacer cosas que ni siquiera te esperabas para nada. Te acercas a un enemigo y se queda estático en una posición y no sabes por qué. Entonces, ahí es donde es bastante importante aprender el cómo funciona directamente cosas como la navegación de un objeto en el entorno que estás trabajando, ya sea Unity, ya sea Unreal o Godot, por ejemplo, y no aventarte a hacer las cosas de una vez, porque, por ejemplo,
aquí es un shooter en primera persona y en 3D con elementos 2D, pero pues me ayudó mucho haber hecho anteriormente un Ender Runner que había elementos shooter, pero que era en 2D. Me ayudó mucho a saber cómo, por ejemplo, programar un arma, cómo programar proyectiles, y justamente me ayudó mucho porque era un entorno mucho más fácil, no, o sea, disparaba con enemigos que estaban hacia adelante o sea, del jugador. Entonces era más fácil para mí familiarizarme con ese entorno, programarlo, y ya que comprendía ese entorno con bastante facilidad, solo fue como hasta cierto punto agregarle un par de cosas más al juego cuando lo hice en 3D. Y sobre todo, otra ventaja muy fuerte que te ayuda a tener proyectos previos es que puedes agarrar básicamente partes que te funcionaron de tus códigos anteriores y trabajar sobre ellos, porque hay una cosa que muchas veces se estigmatiza en los videojuegos cuando para mí no debería hacerse, y es el reciclaje, porque el reciclaje se ve casi casi como un copiar y pegar, cuando si vemos la historia, juegos como Majora's Mask salen directamente de una gran cantidad de reciclaje de Ocarina of Time, y Majora's Mask es un juego de los mejores de la historia, porque justamente el juego se planteó más bien desde el menos es más, y por ese menos es más, prefirió muchas veces reciclar contenido de su anterior entrega. Entonces, si puedes reciclar tu contenido, pero hacer algo muy bueno con ese contenido que vas a reciclar y utilizarlo más bien para hacer un proyecto creativo y original, a las personas que desarrollan en Unity, que desarrollan shooters, les aconsejo que nunca teman con reciclar, solo siempre que estén seguros de sus proyectos, no tengan como que una pena por eso. Entonces, un consejo sería, antes de lanzarse de lleno al proyecto que realmente les interesa o incluso a un proyecto comercial, el consejo sería participar en pequeños proyectos, proyectos muy pequeños, pero en los cuales puedan aprender diferentes cuestiones que el proyecto real va a tener. O sea, Sí, hacer diferentes proyectos pequeños, pero donde pueden ahí aprender o practicar ciertas cuestiones que pueden ser mecánicas, que pueden ser conocer mejor el motor o lo que sea. Tener estos pequeños proyectos, agarrarle la experiencia y luego plasmar todo ese pulido, ¿no? Ese prueba y error, pasarlo pulido al proyecto que en realidad van a realizar. O sea, no estar experimentando al 100% en un proyecto más que serio para ustedes, ¿no? sí, Ese es sí, no, perdón. básicamente este sería como un consejo, ¿no? Para los que están comenzando. Sí, de hecho, eso es algo que yo aconsejo porque hice lo contrario. O sea, eh, había anteriormente empezado a hacer con un shooter 3D, y mientras estaba trabajando, pues era un proyecto con el que estaba experimentando bastante. Entonces decía, ¿y si agrego un radar en el juego? ¿Y si agrego esto? ¿Y si agrego aquello? ¿Y si agrego aquello? Y como iba agregando cosas, en primera, el código cada vez y más se volvía una telaraña muy difícil de discernir en cuanto a lo que estaba escrito en él, porque pues estaba agregando código de forma improvisada, ya que no tenía una idea de a dónde iban a llevar las mecánicas, ya que estaba la mera experimentación. Y en segunda, muchas veces agregaba cosas que, que no tenían un hilo conductor en cuanto a una idea central de diseño. O sea, había mecánicas que favorecían mucho la movilidad, pero había un escáner que solo funcionaba si estabas inmóvil, y pues justamente eso hacía que muchas veces ese escáner se sintiera en disonancia con las demás mecánicas que eran rápidas, de movimiento ágil. Entonces, Eh, justamente experimentar te puede ayudar muchas veces a qué cosas funcionan o no. Claro, Entonces, el típico en mi mente esto se veía mejor. sí. Y de hecho, no es que diga que esté mal experimentar y que debas de hacer un proyecto y sacar sí o sí un juego, pero nunca te plantees que el hecho de que experimentes en sí en el proyecto final, o sea, de preferencia experimenta en un proyecto aparte, si lo puedes publicar o no es una cosa, pero si se puede publicar de preferencia mejor para tener un currículum un poquito más grande.
pero no vayas con la idea de que, ay, estaría bien esta mecánica en un juego que ya sabes que quieres publicarlo, porque puede que hacer esa mecánica muy improvisada termine no solo generando cosas que no favorezcan a la jugabilidad, sino que o empeore tu código o genere bugs, y eso ya lo agregaste en un juego que ya tenías una idea muy bien desarrollada en cuanto a la jugabilidad. Entonces es algo que aconsejaría. Claro, no tanto porque esté mal experimentar, sino Sí, porque cuando uno está comenzando a hacer muchos cambios experimentales sin tener una noción organizada del código, o sea, experimentar, pero sin ser muy organizado o experimentado en el código, va a generar que, como decías tú anteriormente, pues tu código se vaya volviendo muy complejo de manejar, de entender y demás, y puede eso pues trayendo un montón de problemas después. Más que nada sí, por eso, no porque esté mal experimentar, sino no, porque si no sabes, si no tienes la suficiente experiencia para gestionar el código, pues vas a sí. terminar con un código bastante complejo, bastante raro y difícil de entender. Sí. Ma. De hecho, sí. Y antes de acabar con esta respuesta, porque creo que ya la Sí, extendí un poco, y de ahí ya pasaríamos a la sí, interdisciplinaridad en videojuegos. sí. Lo que recomendaría y que a mí me ayuda mucho es, tienes una idea que te gustaría para un proyecto, haz otro proyecto que sepas que puedes regarla, puedes hacer lo que quieras, programa esa idea, testéala un poco y si te gusta, pues puedes integrarla ya a tu proyecto. Y si ves que no acaba de convencer, pues no la integras, pero pues justamente, aunque quites algo muchas veces, no sé, digamos que poner código luego quitarlo, termina a veces que quede basura tu proyecto que no te gustaría que esté. Entonces, a veces no es que sea malo experimentar, sino que siempre hay que experimentar con conciencia y de la forma que sea lo más metodológica posible para hacer que tu proyecto no se vea sucio, por ejemplo, dentro de tu propia área de trabajo, porque al final quien va a trabajar y va a tener que sufrir más los caos del desorden de tu proyecto es la persona que lo desarrolla. Entonces, si sabes que tú estás trabajando solo y vas a tener que lidiar con ese caos, es preferible evitarlo y no coartar la experimentación, pero experimentar desde un área bastante cómoda, lo más posible para ti. Genial, sí, sí. Me parece genial. Está muy bueno el consejo. ¿Te parece si pasamos a la interdisciplinidad en los videojuegos? Ah, exacto, es perfecto, digo. Bien, Y pues ¿cómo quieres afrontar el tema? ¿Hay algún aspecto que quieras tocar en específico para introducirnos en el tema? Pues yo justamente, como le había mencionado, no soy de un área afín a los videojuegos en cuanto a mis áreas de estudio, así que podría ser interesante el abordar como muchas veces el tener el tener un conocimiento o ser parte de otra área distinta a los videojuegos puede ayudar a tener no una mejor, sino una más compleja o más idea de cómo puedes experimentar con la interacción que puede generar un videojuego. Claro, básicamente tener conocimiento en un área diferente al desarrollo de videojuegos per se, ¿no? En general, puede enriquecer mucho un Sí, proyecto, ¿no? Puede enriquecer sí, mucho una obra, un juego, un proyecto, sí, con cuestiones, paradigmas o elementos que tal vez no se tengan en cuenta cuando únicamente una persona es artista, cuando es música, es músico, ilustrador o programador y demás. Incluso desde mecánicas hasta la historia en sí, hasta pues cualquier aspecto, ¿no? Dentro de un juego. mm, exacto. Y bien, ¿qué aspecto te gustaría tocar sobre la interdisciplinidad? Por ejemplo, no sé, la literatura. ¿Hay algún aspecto de la literatura que creas que ha aportado mucho a los videojuegos? O sea, gente que, por ejemplo, ha estudiado literatura, filosofía y letras, o poesía, o cualquier tema que sea pues literario y que pudo haber enriquecido o puede enriquecer los videojuegos. Pues hay.
Pues en general la literatura es básicamente uno de los medios que más ha enriquecido no solo a los videojuegos, sino al arte en general, en el sentido de que ya no solo el típico película basada en un libro que te encuentras muchas veces, sino de que muy común que te topes canciones donde hay una referencia a alguna obra literaria bastante famosa. Hay muchos casos que se me ubican en canciones, pero algo que es muy común es que el tono, los registros o los géneros muy presentes en la literatura es algo que puede verse ya no solo en el cine, sino también en nuestro caso que nos atañe en los videojuegos. No por nada directamente, a pesar de que el noir es un género que, por ejemplo, está muy presente en el cine, es también muy común en la literatura y Rockstar Games, cuando sacó L.A. Noir, no solo se basó en gran cantidad de obras literarias, digo, cinematográficas, sino que hubo muchas referencias literarias en ese videojuego del género noir. Entonces, y también en otros, siendo que uno de los géneros, ya no solo de los videojuegos, sino en general del arte más nutridos por la literatura, es todo lo relacionado a lo detectivesco. Por ejemplo, Disco Elysium es un juego demasiado literario en muchas características, ya no solo ya no solo en el sentido de los diálogos, sino que hasta muchas veces las descripciones que se dejan de algunas acciones que hacen en los diálogos tienen un carácter casi guionístico del propio juego. Entonces, lo literario es una forma que te ayuda a mostrar una dimensionalidad que está más allá de las formas audiovisuales y kinestésicas que, pues al final el videojuego te permite jugar e interactuar con la historia, pero sigue siendo en un medio audiovisual, sigue siendo un medio que no te permite, por ejemplo, sentir un olor o tener una idea que tiene el protagonista. Y muchas veces el hecho de relacionar la interdisciplinaridad, ya no solo literario, sino con diversos medios, te ayuda a aumentar los horizontes que puede tener el videojuego como medio expresivo, porque hay un error que he notado mucho en las personas, o sea, que en muchas personas cuando hablan sobre medios como el cine o así, que comparándolo con la literatura, y es que dicen que la literatura es más compleja y porque puede expresar pensamientos o sentimientos y el cine no, porque el cine son las imágenes, cuando realmente no es así. El cine puede utilizar la propia experimentación visual para expresar cosas tan abstractas como olores, por ejemplo. Entonces, si el cine puede hacer eso, el videojuego que tiene todavía un eje externo, digo un eje adicional, que es el de la jugabilidad, pues tiene más posibilidades de poder expresar cosas que van más allá de lo audiovisual que lo ¿Crees, que tiene el propio cine. crees que la interacción, ¿no? La jugabilidad en sí, el gameplay, la interacción, el accionar del jugador, está relacionado con pues con la literatura, con el hecho de contar cosas, o sea, tu forma de jugar, de interactuar, las mecánicas que utilizas, ¿están contando algo sobre el jugador? ¿Están contando algo sobre el juego? Sí, de hecho, mucha gente tiene la idea de narrativa como cuento, como novela, como historia, cuando la narrativa tiene horizontes muy amplios, que van más allá de un relato, porque la propia narrativa implica una sucesión de hechos que, como dice la palabra, se narran. Entonces, a veces las mecánicas pueden funcionar como una narrativa en sí, así como una oración breve, no sé, Juan se cayó de la cama, que aprendes, no sé, en primaria o algo así. Puedes decir, el jefe maestro golpeó a un enemigo. El mero hecho de ejecutar mecánicas en un entorno que sucede en una temporalidad ya te permite una narrativa per se. Entonces, cualquier juego que se ejecute en un tiempo, que pues son todos porque no pausamos la realidad para jugar a un videojuego, Ya, sería una pues, mecánica rara, ¿no? De un juego donde no hay tiempo y o no tengas que hacer nada. pues
en sí, cualquier juego que suceda en el tiempo ya deja implícita una narrativa. Incluso pensemos cualquier juego de Mario, bueno, no cualquiera, pero la mayor parte de los juegos de Mario no cuentan una historia compleja. Es algo que hasta el propio Shigeru Miyamoto, o sea, dice que es parte de la identidad de Mario, no contar casi una historia y dejar que todo sea más bien como que jugabilidad. El caso es que si ves el diseño de niveles de muchos de los mapas, tienen una estructura que se llama Kisho Tenketsu, que esa estructura no es directamente solo de diseño de nivel, sino que hay muchas historias en cuanto a cortometrajes, en cuanto a novelas, o incluso en haikus, que son poemas, que tienen esa misma estructura, que es una estructura narrativa. O sea, que en el resumen no me acuerdo de todos los principios de esa estructura narrativa, pero hablaba de que es que es como que una serie de procesos que terminan con un punto de inflexión en el medio que cambia el eje de la historia que se está contando, pero justamente en Mario, en vez de cambiar un eje de la historia, te plantea una mecánica alterna, ya sea un power-up nuevo o algo distinto. Entonces, el hecho de agarrar estructuras narrativas propias de lo literario es también una forma que te puede ayudar a decir, a ver, voy a agarrar como una estructura aristotélica de una narrativa y con eso basar el cómo va a pasar mi nivel o el qué mecánicas voy a emplear y en qué orden. Así. ¿Crees que se puede contar una historia de un juego sin necesidad de texto, sin necesidad de diálogos, de narración? Porque, ¿qué quiero decirte? Pongo Sí. el contexto sobre la mesa. Supongamos que yo quiero hacer un juego, ¿no? Como un juego como este o demás, un shooter o de lo que sea. Pero digo, ok, quiero que mi juego sea un poco diferente al resto, entonces no voy a incluir diálogos, no voy a incluir texto, no voy a explicar nada con palabras. Pues Pero como te mencionaba antes, ok, voy a contar la historia, voy a describir el mundo a través de acciones, a través de sucesos. Por ejemplo, si mi personaje caza, probablemente sea un cazador. Si mi personaje hace tal cosa, entonces probablemente los gustos de mi personaje sean estos. Si estoy en tal lugar, pues probablemente, no sé, esto sea como un laboratorio y los laboratorios se manejen de tal manera. Entonces contar o narrar todo el mundo, todo el personaje y demás a través de eventos, interacciones. O sea, si me atacan es porque yo soy un enemigo o ellos son mi enemigo por alguna razón. Entonces uno va narrando cosas a través de los eventos, de las interacciones, de las mecánicas. ¿Hasta qué punto crees que se pueda narrar una historia, desarrollar un personaje o explicar un mundo sin texto? Pues el ejemplo más claro que se me viene es uno de mis videojuegos favoritos, Journey. O sea, no sé si lo has Sí, jugado, lo conozco, es uno como un personaje así como con una capa que va recorriendo sí, paisajes, el desierto, esto, lo otro, va recorriendo. sí. El caso es que pues ese juego directamente, pues una de las cosas que mayor complementan a su narrativa y que tiene que ver con la interdisciplinariedad es la arquitectura. O sea, pues en el sentido de que muchas veces ves estructuras que no tienen un contexto explícito, sino que es la interacción del jugador con la propia contextualización personal que le puede dar, lo que construye el sentido del mundo en el que está realizando. Es como es casi un ejercicio arqueológico de ver un montón de objetos propios de un pasado que no comprendes y tratar de reconstruirlos en una narrativa que te permita darle un sentido. Lo mismo hace Journey, que muchas veces ves formas que, por ejemplo, de telas que vuelan que asemejan la forma de nado de una ballena y como que comprendes que hay un tipo de naturaleza que no tiene un significado humano convencional y entonces ahí es donde la subjetividad del jugador debe de entrar, pero justamente al no tener un texto o un diálogo o algo que te dé un sentido explícito de las cosas que están pasando, ahí es donde el juego entra en toda su potencia como una forma narrativa casi casi silente, sin palabras, sin nada. Y el hecho de es que muchas veces esas narrativas son las que mayor
conexión jugador o sea, con el jugador generan, porque el juego es como eso de el árbol que no sonó realmente cayó. O sea, si el jugador no va y le da un sentido a las cosas que estás viendo en su entorno, ¿realmente existen? ¿Realmente esas ruinas son una civilización antigua? ¿O qué te dice eso? O sea, lo único que te lo dice es la propia intervención del jugador. Claro, además, al no haber una narrativa clara, al no haber vamos a decir, un texto, unos diálogos, es el mismo jugador el que se empieza a cuestionar cosas, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué estoy aquí disparando? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿por qué les estoy disparando? ¿Por qué me disparan? ¿Qué es este lugar? Entonces, el jugador, al no ver una narrativa explícita, es como que empieza a prestarle más atención al mundo en el que está, a los enemigos, a los elementos, a él, a las propias mecánicas, ¿no? Porque si no el sí, jugador como que da por hecho, ok, bueno, soy el Doom Slayer y bueno, estos son los malos, aquí este es el laboratorio y listo, ya está, a meter tiros y no se interioriza con todas estas otras cuestiones pues que estamos mencionando. ok, Más que una desventaja, yo lo vería como una ventaja, pero bueno, eso es una decisión de diseño, ¿no? sí, y, Bien, ok. y quería hacer una pregunta. Tú que estudiaste literatura o letras, ¿crees que tienes una visión, una perspectiva diferente a la hora de tener una obra, no sé, de leer una obra, de consumir una obra, a una perspectiva diferente a la gente que por ahí no estudió letras o literatura? Pues yo creo que en general cualquier persona, independientemente de lo que estudie, va a tener una perspectiva distinta. A mí me ayuda a justamente estudiar literatura, a ver cómo muchas veces funciona el lenguaje, ya no sea solo verbal, sino en muchas formas, para poder complementarlos a mis juegos. Y he de admitir que este proyecto, pues al ser algo más pequeño, en muchas cosas también me puse limitantes justamente por el hecho de no sobreextenderme en tiempo y hacer un proyecto inabarcable. Entonces, por ende, no muchas cosas que a mí me gustarían haber puesto, las descarté para poder hacer algo realizable y no quedarme como en una nube de deseos. Pero justamente puedo decir que hay muchas cosas que me doy cuenta que tienen la narrativa en los videojuegos, que algunas personas que están en otras áreas no las notan, pero otras personas dicen, ay, mira, este juego tiene tal característica visual que me acuerda de tal pintura, y pues eres una persona que estudia artes visuales. Entonces, el hecho de estar en un punto específico te ayuda muchas veces a ver cómo una parte del lenguaje funciona, y justamente lo mejor no es solo tú tener no sé, un registro para entender un lenguaje. Lo mejor es cuando tienes a múltiples personas que te pueden dar ideas de registros distintos, porque se habla mucho y se alaba el análisis individual de los juegos, de que yo veo esto, yo noto aquello, pero siempre complementar tu análisis con diversas personas y poder incluso realizar proyectos con diversas perspectivas es una de las mejores formas en las que puedes nutrir tu criterio sobre juegos. Genial, genial. Bien, pasemos a la parte final de la entrevista. Eh, pasemos a los mensajes finales, casi como de premio, ¿no? De recompensa por llegar hasta el final del video. ¿Tienes algún mensaje especial o específico a la comunidad indígena de México? Bueno, pues en general México por su historia ha pasado muchos problemas sobre la invisibilización hacia las personas indígenas que viven en nuestro país, hacia los pueblos originarios. Entonces, es un grupo que me ha generado mucho interés por el hecho de vivir en una comunidad rural de mi país, donde hay una mezcla cultural bastante presente. Entonces, justamente para mí es importante que en un espacio como este, que es un canal de YouTube donde varias personas me van a ver, el hecho de utilizar mis palabras para poder hablar sobre cómo ha sido marginalizado los grupos originarios de México es algo muy importante como un posicionamiento político. Así que
siempre hay que buscar validar las diversas expresiones culturales y sobre todo lingüísticas que hay en nuestro país para evitar que siga habiendo los problemas que vemos hoy en día, donde muchas personas tienen problemas a acceder a cuestiones, por ejemplo, trámites por el hecho de no entender el idioma español por el aislamiento social que ha habido por la marginalidad. Entonces, para mí es importante buscar un mensaje de hermanamiento de las comunidades y sobre todo de una aceptación y resistencia por el hecho de que muchas veces al vivir en un país que es bastante, por decir, xenófobo con las personas de comunidades, de muchas veces las personas que viven en comunidades de pueblos originarios, lo que terminan haciendo es, ay, pues voy a dejar estas cosas que son parte de mi cultura para adaptarme a la cultura hegemónica de México. Entonces, para mí, justamente la resistencia y el hermanamiento con las propias manifestaciones culturales que podemos tener como grupos es algo muy importante y mi mensaje es eso, nunca sientas vergüenza por algo que te identifica como persona. Genial, y si alguna persona de alguna comunidad indígena, no sé, no solo de México, de cualquier país, o en Paraguay, en Brasil, en casi muchos países de Latinoamérica hay comunidades indígenas. Si hubiera alguno que te escuche y que, no sé, tal vez quiere realizar un videojuego o escribir algo o hacer algún tipo de obra de artística de cualquier tipo, ¿qué consejo le darías? Pues en primera le diría que, que busque una libertad creativa bastante grande, porque muchas veces es algo que noto mucho en el estado donde vivo, o Ujú. sea, en el lugar donde vivo, que a veces es más difícil para una persona o sea, una persona indígena que pueda mostrar su discurso, su obra o en general su creación cuando sale de un margen muy folclórico, muy a nuestras tradiciones o cosas así, porque es un discurso bastante complaciente hacia las figuras políticas, esto, perdón, hacia el cómo el Estado quiere que muestren las personas, o sea, de una forma complaciente hacia la política, el cómo se manifiestan culturalmente, pero cuando muchas veces una persona de una comunidad expresa, no sé, falta de acceso a la agua, problemas de racismo, problemas sobre acceso a trámites públicos, ahí no suelen tener muchas veces facilidades a la hora de tener exposición en sus proyectos. Entonces, para mí, lo importante sería para las personas que desarrollan proyectos, ya sea videojuegos o cualquier proyecto artístico que sea de una comunidad indígena, que ante todo siempre considere buena su libertad creativa y que no piense que está mal expresar algo porque a alguien le disguste, más bien a alguien con poder le disguste, que hable sobre una verdad que ellos viven. Entonces, la libertad creativa por sobre todo. Y bueno, libertad creativa y tal vez que busquen un poco de apoyo en tal Sí, vez de otras comunidades, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos o de arte o lo que sí, sea. ¿Y tienes sí. algún mensaje a la comunidad LGBT en el desarrollo de videojuegos? Pues muy similar a lo que dije anteriormente, el hecho de la libertad creativa en medios tan hegemónicos de que te dicen esto es lo que se debe decir y esto es lo que no, es vital porque literalmente esa libertad es lo que nos hace seres humanos, nos hace determinar que no somos una maquinaria de un poder que nos dice, ay, pues esto es lo que está bien dicho y eso es lo que no. Entonces, justamente validar nuestras propias expresiones, validar nuestra diversidad, validar el hecho de que somos personas que podemos decir lo que queremos decir y no lo que le conviene a alguien o sea, perdón, lo que podemos decir, lo que nosotros nos valida nuestra identidad es bastante importante. Entonces, muchas veces el hecho de utilizar un medio como los videojuegos permite no solo, o sea, hacer algo jugable, sino contar experiencias de una manera directamente interactuable. Entonces, hay cosas que podemos ver en videojuegos que
pueden expresarse de una forma que no se vería muchas veces igual en una película. Por ejemplo, contar, no sé, digamos un romance entre LGBT, por ejemplo, Claro. y mostrar los procesos, pero como tú siendo partícipe de esa relación, por ejemplo, puede verse distinto en un videojuego o en una película por la misma interactividad. Entonces, al validar nuestras diversidades, ya sea, como habíamos mencionado anteriormente, en situaciones étnicas o en este caso en situaciones de diversidad, pues nos puede ayudar a generar lenguajes que hagan que las diversas personas en contextos variopintos vayan y digan, ay, pues me gusta este videojuego porque expresa algo que me cuesta trabajo decir en palabras, pero que al agarrar un control o al agarrar un teclado, siento que soy esa persona que, como dice el Eso, meme, claro, eso me oh, parece un buen consejo, que si tal vez no encuentran la manera de expresarse a través de discursos, de palabras, o incluso medios audiovisuales, tal vez explorar un videojuego, crear un videojuego sea una forma pues de comunicar, de expresar ciertas cuestiones, ¿no? y, y ¿Y pues qué mensaje le darías a, pues, no sé, a alguien de la comunidad LGBT que tal vez quiere desarrollar un videojuego, pero tal vez no tiene mucho apoyo, o pues no tiene muy buena aceptación, etcétera? Pues en general, en primera, que acepten los comentarios que van hacia alrededor de la construcción del juego, pero que todos los comentarios que vayan hacia una forma más de la diversidad que muestra, que tenga más criterio mostrarlo. Y en segunda, también una cosa que es un poco más política, pero recomendaría que que si quiere hacer una representación, no sé, LGBT en su juego, que vaya y que, por ejemplo, averigüe haga un poco de investigación, que, por ejemplo, así como a una persona quisiera abordar un videojuego que hable sobre un periodo histórico, no sé, que hagas un videojuego que haga una crítica al racismo. Muchas veces, o sea, lo adecuado sería ir e investigar sobre, no sé, autores que traten ese tema y tener una perspectiva más amplia y no quedarse con los sesgos personales que pueda tener uno. Y lo mismo haría con un juego si fuera, por ejemplo, hecho por una persona LGBT o que trate temas LGBT, de investigar y no quedarme con las ideas preconcebidas que yo tengo, porque puede que a veces, aunque seas una persona que te consideres muy pro LGBT, tengas ideas que sean implícitamente hostiles hacia un grupo o que puede que sean ideas que también sean desactualizadas y que, por ejemplo, leer una fuente, no sé, antropológica, una fuente sociológica, en general, saber que esto ya no solo con temas LGBT, sino cualquier tema que trates, investigar de una forma crítica y bastante, o sea, bastante sesuda, bastante de meterle cabeza sobre los temas que vas a abordar, porque muchas veces, aunque creamos estar muy conscientes de las cosas que hablamos, por ejemplo, puede que a veces repliquemos algunas cosas que no sean tan adecuadas y que dentro de nuestra cabeza suene como algo que no está mal. Algo que es muy importante es reconocer la autocrítica y cómo conocemos ya sea una comunidad, un fenómeno, o sea, social o en general cualquier cosa que hablamos para poder saber qué tanto comprendemos de ese fenómeno y no hablar con juicios de valores, o sea, que son básicamente preimpuestos. Y a veces, muchas veces, esos juicios de valores de los que hablamos o ponemos en nuestro discurso no parecen hostiles, pero, por ejemplo, pueden ser un estereotipo de una comunidad que termine siendo algo incómoda igual para esa comunidad. Entonces, algo importante para cualquier persona que vaya a crear videojuegos es que si va a hablar de algún grupo, que tenga una autocrítica sobre las cosas que conoce de ese grupo antes de emplear su discurso, porque eso puede ayudar muchas veces a tener más conciencia sobre los temas que hablamos. Genial, genial. Aunque la idea no suene hostil, aunque no parezca que estamos atacando a algún grupo, puede seguir transmitiendo un prejuicio, aunque sea pequeño, aunque sea suavecito, pero muchas veces el hecho de investigar es lo que nos termina generando
una forma más amplia de poder concebir lo que es adecuado, lo que es más adecuado o lo que es más crítico a la hora de representar ya cualquier tipo de comunidad. Claro, digamos que si entendí bien, tú dime si me equivoco, si entendí bien, abordar un tema desde un aspecto crítico, incluso autocrítico, puede concientizar mucho más a la sociedad en general o a un grupo que es simplemente expresar algo, que simplemente pues comunicar o decir algo, investigar Y y hacer y verlo de un punto de vista crítico, pues puede llegar a concientizar mucho más. Así yo lo entendí. Bien, entonces pues ya lamentablemente llegamos hasta el final de la entrevista. No sé si tienes algún mensaje más, tal vez algún mensaje para la comunidad de desarrolladores o gamers en general, o si no ya pasamos a la despedida. pues, por último, y cerrando con un par de palabras, o sea, nunca pienses que una palabra negativa hacia tu proyecto es el fin. O sea, busca siempre todo lo que sea posible para construir tus ideas, pero hagas lo que hagas, no pienses que el final está en una mala crítica. Siempre hay una forma de construir y avanzar como seres humanos y nunca pienses que el límite es el hacer lo máximo con un videojuego, revolucionar el género. O sea, a veces en las cosas más pequeñas encontramos lo más bello que puede haber en ese medio. Genial, bueno, fabuloso, me encanta tu mensaje. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la oportunidad de entrevistarte, por la buena onda, te agradezco muchísimo por todo. Agradezco muchísimo a la gente por llegar hasta el final del video. Y lastimosamente pues no me queda otra que mandarles un fuerte abrazo a todos, mandarte un fuerte abrazo a ti, Jorge. Y pues bueno, nos veremos en algún otro momento, en algún otro video o lugar. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo a todos, hasta la próxima.